El 1 de septiembre del año próximo, 1 de septiembre del año próximo, ese día voy a informar al pueblo de México. Va a ser mi último informe antes de terminar mi mandato. Para entonces ya van a estar en funciones los nuevos legisladores, porque la elección va a ser en junio del año próximo. Y aquí estoy hablando del 1 de septiembre. Es decir, va a entrar la nueva legislatura, que espero con toda mi alma que se integre por voluntad del pueblo, de manera democrática, con una mayoría calificada de diputados y senadores vinculados a nuestra cuarta transformación. Y entonces, el día 1 de septiembre del año próximo, presentaré una nueva iniciativa de reforma constitucional para insistir en que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, esperando se apruebe dicha reforma antes del último día de mi gestión, que va a ser a finales de septiembre. Van a tener un mes. Y voy a pedir que se dé prioridad. Va a depender de que el pueblo decida votar no solo por un candidato de nuestro movimiento, candidata o candidato, sino también, que es muy importante, por los legisladores, candidatos a diputados y senadores, porque ya lo estamos constatando. Se puede tener mayoría simple, más del 50%, pero para llevar a cabo una reforma constitucional se requieren 2/3 partes de los votos. Es decir, se requiere una mayoría calificada. En el caso de los diputados no son 251 votos. Con eso se puede llevar a cabo una reforma a una ley secundaria, o se puede aprobar una ley, pero no se puede, con la mayoría más uno, aprobar una reforma constitucional. Eso se tiene que conocer, porque se desconocía o no se sabe lo suficiente. Y una transformación requiere de reformas constitucionales. Tan es así que han habido 3 transformaciones en la historia de México, y en las 3 transformaciones han habido nuevas constituciones. Se llevó a cabo la primera transformación, que fue el movimiento de independencia, y se aprobó la primera constitución
federal en 1824. Inicia el movimiento de independencia en 1810, se consuma en 1821 y en el 24 se aprueba la primera Constitución federal. Posteriormente viene la segunda transformación, el movimiento de reforma. De aquí, este palacio, que estaba también el recinto legislativo, se aprueba la Constitución Liberal de 1857. La tercera transformación, que inicia con la Revolución de 1910, se aprueba en 1917 la Constitución que da respuesta a las demandas del pueblo que participó en la Revolución, las demandas de justicia, las demandas de democracia. Entonces, esa Constitución es vigente. Cuando nosotros llegamos a la presidencia por un movimiento democrático, teníamos dos caminos: convocar a una nueva Constitución, porque se está llevando a cabo la cuarta transformación de la vida pública, o decidir llevar a cabo reformas a la Constitución vigente. Y optamos por lo segundo, pensando de que íbamos a perder mucho tiempo convocando a un nuevo constituyente para tener una nueva Carta Magna, una ley de leyes. Avanzamos en reformas a la Constitución actual muy importantes, que nunca se habían hecho. Por ejemplo, no estaba considerado como delito grave la corrupción, y ahora sí. No estaba establecido el derecho del pueblo a poner y quitar a sus representantes. Y ahora hay revocación del mandato. Ya se estableció en la Constitución. Cada 3 años se le va a preguntar al pueblo: ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? Porque el pueblo pone y el pueblo quita. Y esa es la democracia participativa. Eso ya está, se logró. En el terreno económico se logró algo extraordinario. Se reformó el artículo 28 de la Constitución para prohibir la condonación de impuestos. Porque durante todo el periodo neoliberal no pagaron impuestos los potentados. Se les condonaban los impuestos a los bancos, a las grandes corporaciones empresariales. Pagábamos impuestos todos, menos los de la oligarquía, porque ellos eran los que detentaban el poder en los hechos. Entonces, ya no hay condonación de impuestos. Esto nos ha permitido tener buenos ingresos
Y como aquí se presentó en una de las láminas del secretario de Hacienda, no hemos tenido necesidad de endeudar al país, ni de aumentar impuestos, ni de aumentar el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz, nada de eso, porque ahora pagan los que antes no lo hacían, los de la cúpula del poder económico. Esa reforma fue muy importante, acompañada desde luego con la convicción de no permitir la corrupción y no hacer un gobierno de lujos, sino un gobierno austero, siguiendo el ejemplo del presidente Juárez, de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces eso también nos ha permitido obtener muchos ahorros, el que no haya corrupción y el que no haya lujos en el gobierno, derroche, gastos superfluos. Entonces, yo espero que se tenga mayoría calificada, 2/3 del nuevo Congreso, para que antes de que me retire pueda yo dejar esta reforma constitucional que es importantísima, porque es un blindaje para que no vaya a suceder lo que se padeció, de que la seguridad pública estaba en manos de la delincuencia. Hablaba yo de las reformas y no quiero dejar pasar una que es muy importante, que me llena de orgullo. La reforma para que los programas de bienestar estén ya considerados como derechos constitucionales. Imagínense, ya la pensión a los adultos mayores es un derecho constitucional. Y esté quien esté en la presidencia, se va a tener que garantizar ese derecho. Además, ni siquiera van a tener la excusa o el pretexto de que no hay presupuesto, porque en la misma Constitución se establece, en un artículo transitorio, que estos derechos deben de garantizarse y que cada año tiene que ir aumentando el presupuesto para que sean atendidos. Lo mismo en el caso de las pensiones para discapacitados, lo mismo en el caso de las becas para estudiantes de familias humildes, lo mismo el derecho a la salud, atención médica, medicamentos gratuitos. Lo mismo en el caso de la educación. No es como lo llevaron a cabo o querían establecerlo en definitiva los neoliberales neoporfiristas corruptos, el convertir la educación y la salud en privilegios cuando se trata de derechos de nuestro pueblo. Entonces,
Este es el texto. Termino diciendo, el propósito es de que nunca se regrese a la terrible época de contubernio entre delincuentes, potentados y autoridades. Entonces, esa es nuestra postura con relación a lo que resolvieron los ministros de la Corte. La mayoría que necesitamos. Se requiere una mayoría calificada, no me gusta decir mayoría absoluta, pero cuando se va a reformar la Constitución, de los 500 diputados, por ejemplo, no son necesarios o no solo se necesitan 251 de los 500, se requieren 333 o 34 de los 500. Entonces, eso es lo que se requiere. Ahora no se cuenta, porque los que están por la transformación son mayoría, pero no llegan a 333 o 34. Entonces, yo estoy ¿seguro? Muy seguro, claro que es el pueblo el que manda y es el pueblo el que decide, de que se va a tener mayoría suficiente, calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Por eso va a haber elecciones en junio del año próximo. Entonces, se va a integrar el nuevo Congreso. Creo que entre en funciones, si no hubo modificación a la ley, el día 1 de septiembre. Ese día es mi último informe y ese día voy a enviar la iniciativa, porque considero que va a haber la mayoría que se requiere para llevar a cabo la reforma constitucional. Esa es la respuesta. Pues esta vez sí nos llegó un mandato. El presidente nos está pidiendo a todos los mexicanos, en donde quiera que estemos, que debemos de realmente seguir la 4 transformación si de veras estamos apoyando al presidente. Ustedes están escuchando cómo nos dice, ¿no? De que él confía de que la próxima elección del próximo junio, no este junio que viene, el próximo año del 2024 es cuando va a haber la elección. Entonces debemos de participar para elegir candidatos de los 3 partidos que son aliados, porque en Morena no va a poder solo. Entonces, entre Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, tenemos que ganar esa gran mayoría calificada. Entonces, el presidente dice que él sí está con la fe de que se va a poder, pero es un gran número de diputados que tenemos de ganar entre estos 3 partidos: Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo. En este momento, entre los 3 partidos hay 275 diputados que son aliados. Es un poquito más del 50%, pero no llega a lo que debe de ser la mayoría calificada. Entonces, en eso sí hay que tener mucho cuidado, porque si no nos ponemos listos, no vamos a llegar a eso.
Y lo mismo va a pasar, no importa quién gane, se va a batallar para hacer esos cambios a la Constitución. No reformar la Constitución, sino que hacer cambios, totalmente cambiar la Constitución a favor del pueblo mexicano. Entonces eso sí nos lo está pidiendo Obrador. Y yo creo que deberíamos de realmente demostrar que somos capaces de poner y quitar. Ya basta, ¿no? De que estamos criticando todos los días, ¿no? De que pues mendigos rateros robaron, pero no hemos hecho nada. Entonces ahora que viene la elección de aquí a un año, tenemos un poquito más de un año para realmente promover, organizar y votar a una gran mayoría de diputados que esté con la Cuarta Transformación. Entonces, ¿cuál es el número de diputados que debemos de tener? Debemos de tener 334. ¿O por qué no más de 334? Entonces, para que realmente sea una gran mayoría, ¿no? Entonces, ahorita tenemos 275. Entonces falta 25 para 300 y luego 34 más. Entonces más de 50 diputados debemos de ganar en todo el país. Entonces en eso sí debemos de concentrarnos. Y no solamente hablarlo, hay que demostrarlo. No importa quién va a ser el que va a seguir los pasos de Obrador. Yo creo que una vez si el pueblo estamos de acuerdo en que la Cuarta Transformación siga, el que viene como representante del pueblo, pues va a tener que seguir las instrucciones del pueblo, ¿no creen? Eso es una gran democracia, una verdadera democracia. Entonces, ese es el trabajo que debemos de hacer. Porque él dice que hubo reformas, bueno, nos dice que decidieron ir por las reformas y no por una nueva constitución. Entonces ahora dice que es muy necesario que haya una nueva constitución y no tanto las reformas, aunque son importantes, pero sería mucho más mejor sustituir la constitución totalmente de acuerdo a lo que el pueblo quiere. Entonces y eso es algo pues que debemos de lograr como pueblo, porque si el pueblo manda, el pueblo elige, el pueblo quita, entonces ¿por qué no podemos hacerlo? Pero para eso pues necesitamos tener esa mayoría de 500, debemos de tener 334 diputados que esté con la Cuarta Transformación. Entonces ahorita Morena tiene 201. O sea, en realidad no es ni la mayoría, solamente Morena. Entonces es muy importante contar con los aliados, que es el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Entonces no hay que considerarnos que somos diferentes, hay que ser aliados, ser un grupo. Y yo creo que Noroña tiene mucha razón en decir no hay que separarnos. Porque si nos separamos, entonces nos van a ganar. O quizás ganamos una mayoría un poquito más que de 200, pero no nos va a dar esa gran mayoría que es la mayoría calificada para poder hacer cambios. Entonces esto es serio, hay que poner muchas las pilas, hay que empezar a participar. Por favor, compartan, comenten, suscríbanse, porque solamente así podemos llegar a los números que debemos de llegar. Entonces pues el presidente nos pide que lo hagamos. Solamente no me estoy interpretando lo que el presidente dice. Si ustedes creen en la 4T y creen en nuestro presidente Obrador, pues hagamos ese gran cambio. Bueno, entonces, y ustedes pueden escuchar no todos los cambios que dijo que hubo en la reforma, y son grandes reformas que hubo, pero podemos hacer más. Y el que viene, pues tiene que hacer lo que el pueblo diga, para que siga la 4T. López Obrador nos está dando la llave de la Cuarta Transformación. Entonces nosotros como pueblos debemos de seguirlo. Ahora, ¿quiénes son esos diputados donde debemos de ganar?
Ahorita voy a compartir un video donde están todas las listas y en qué estados hay. Y entonces, si el mensaje le llega a esa gente de esos estados, pues ojalá y realmente hagan conciencia de que el que tiene más diputados ahorita es 114 diputados, tiene el PAN, 69 tiene el PRI. Entonces, si podemos ganar esos dos grupos de números, podemos llegar a lo que necesitamos. Entonces, vamos a luchar por eso. Entonces, ahorita en el próximo video aquí voy a poner los diputados de dónde son. Y pues bueno, muchos se van a enojar, pero pues si el pueblo de esa comunidad, de esos estados, mandan y hacen los cambios, dan sus votos a los partidos que son aliados a la 4T, entonces el pueblo manda, así de simple. Entonces aquí está pues los diputados. Miren, así está el Congreso. Y queremos que la gran mayoría sea de Morena, que son los rojos que están aquí. Entonces, pero sí lo podemos lograr. Así que tengamos ánimo, fe, y verán que sí lo lograremos. Entonces aquí están estos candidatos del partido de la Acción Nacional, que es el PAN. Okay. Vamos a ir, entonces así te los voy a hacer grande aquí, para que ustedes vean dónde están. Entonces tenemos a Contreras Duarte, Laura Patricia de Chihuahua, Cordero González Wendy Maricela de Nuevo León, Krill Miranda Santiago, Ciudad de México, Díaz Villalón Erika de Los Ángeles en Querétaro, Escudero Fabre María del Carmen, Veracruz, Espadas Galván Jorge Arturo, Guanajuato, Esquivel Arona Ana María, Guanajuato, Felipe Torres Juana Alejandra o Joana Alejandra, Estado de México, Galarza Castro Yesenia, Guerrero, Gamboa Morales María Josefina, Veracruz, García José Antonio, Estado de México, García Velasco Anabey, Michoacán, García Treviño Pedro, Nuevo León, Godínez del Río Enrique, Michoacán, Gómez Cárdenas Anía Saraí, Nuevo León, Gómez del Campo Gursa Mariana, Ciudad de México, González Alonso Carmen, en Chihuahua, González Azcárraga Rosa María, Tamaulipas, González Cruz Carla Verónica, Veracruz, González Márquez Karen Michelle, Guanajuato, González Urrutia Wendy, Ciudad de México, González Cepeda Javier, Estado de México, Gutiérrez Valdés María de Los Ángeles, Chihuahua, Gutiérrez Valtierra Diana Estefanía, Guanajuato, Huertalín Guillermo Octavio, Ciudad de México, Huerta Villegas Genoveva, Puebla, Insunza Armas Jorge Ernesto, Estado de México, Jiménez Anglo Julia Lisset, Colima, Juárez Navarrete Berenice, Michoacán, Lara Carrión Diana María Teresa, Ciudad de México, Lixa Abimerí José Elías, Yucatán, López Sosa Mariela, Tamaulipas, Loyola Vera Ignacio, Querétaro, Luna Anaya Noemi Berenice, Zacatecas, Macías Olvera Felipe Fernando, Querétaro, Macías Zambrano Gustavo, Jalisco, Madrazo Limón Carlos, Estado de México, Mancillas Cabrera Mariana, Nuevo León, Mandujano Tinajero Esther, Guanajuato, Martínez López Paulo Gonzalo, Aguascalientes, Mata Atilano Noel, Aguascalientes, Mata Lozano Lisbeth, Baja California, Maturino Manzanera Juan Carlos, Durango, Mendoza Acevedo Luis Alberto, Ciudad de México, Monraz Ibarra Miguel Ángel, Jalisco, Montes Estrada Berenice, Guanajuato, Morales Flores Jesús Fernando, Sonora, Murillo Manriquez Sonia, Baja California Sur,
Núñez Cerón Saraí, Guanajuato. Núñez Meneses Alizayuri, Estado de México. Olvera Coronel Lidia Caritina, Tlaxcala. Olvera Higuera Claudia Gabriela, Estado de México. Oranday Aguirre Nora Elba, Chihuahua. Pacheco Marrufo Romel Ahmed, Yucatán. Patrón Laviana Cecilia Anunciación, Yucatán. Peña Flores Gerardo, Tamaulipas. Pérez Díaz Víctor Manuel, Nuevo León. Pérez Jaén Cermeño, María Elena, Aguascalientes. Cuadri de la Torre Gabriel Ricardo, Ciudad de México. Quintana Martínez Carlos Humberto, Michoacán. Ramírez Barba Héctor Jaime, Guanajuato. Reza Gallegos Rocío Esmeralda, Chihuahua. Riestra Piña Mario Gerardo, Puebla. Rivera Gutiérrez Riult, Colima. Rocha Acosta Sonia, Querétaro. Rodríguez Rivera Iván Arturo, Estado de México. Romero Herrera Jorge, Ciudad de México. Romero Hicks Juan Carlos, Guanajuato. Romero Velázquez Krishna Karina, Estado de México. Romo Cuellar Marta Estela, Jalisco. Cuellar, ¿no? Perdón. Rubio Fernández Paulina, Jalisco. Salgado Almaguer Pedro, Nuevo León. Sánchez Velázquez Ana Laura, Jalisco. Sánchez Cepeda Rodrigo, Michoacán. Solorzano Gallejo Marcia, Querétaro. Tejeda Cid Armando, Michoacán. Telles Hernández Héctor Saúl, Ciudad de México. Terrazas Vaca Patricia, Chihuahua. Tinajero Robles Desiderio, Jalisco. Torreblanca Engel, Santiago, Ciudad de México. Torres Graciano Fernando, Guanajuato. Tobar Vargas José Salvador, Guanajuato. Triana Tena Jorge, Ciudad de México. Valenzuela Corral Roberto, Aguascalientes. Valenzuela González Carlos Alberto, Veracruz. Valenzuela Sánchez Ana Laura, Ciudad de México. Valera Piñedo Miguel Ángel, Zacatecas. Verastegui Hostos Vicente Javier, Tamaulipas. Villarreal García Ricardo, Guanajuato. Zapata Meraz José Antonio, San Luis Potosí. Zavala Gómez del Campo Margarita Esther, Ciudad de México. Cepeda Martínez y Leticia, Estado de México. Esos son los 114 del PAN. Entonces deberíamos luchar para que estos diputados no logren mantener su trabajo, porque no han hecho lo que deberían de hacer para el pueblo mexicano. Entonces, oiga, y esa señora Lili Telles, no sé, ¿salió su nombre aquí o no? Bueno, pero porque no se cambió al PAN. Bueno, pero estos son los que debemos de ganar esos puestos, sea el Partido Verde, sea Morena o sea del Partido del Trabajo. Pero hay que realmente hacer esto, Entonces les pido a todos los mexicanos, y especialmente en estos estados, que realmente se pongan las pilas, que haya pues participación del pueblo para que podamos hacer ese cambio a nombre de la 4T, con el respaldo a nuestro presidente López Obrador. Así que ahí vamos, y no hay que rajarnos, pero en serio, hay que estar en la lucha sin violencia, en la lucha donde los votos son las armas. Nuestra arma son los votos. Así que ahí estamos, pero hagámoslo pues.